Hola a todos, espero se encuentren muy bien. Bueno, pues vamos a hablar esta semana sobre la diferencia que hay entre un delito y una falta administrativa o en la Ciudad de México llamadas infracciones. Vamos a ver qué diferencia hay primero. Entendemos que el delito es aquella conducta grave que va a atentar contra la población y que va a tener una sanción más fuerte, de mayor trascendencia, mientras que la falta administrativa o la infracción solo perturba el orden público, puede molestarse, pero no genera un daño tan grave, aunque no se podría comparar con un delito. Y vamos a ver que los castigos, las penas van a ser distintas incluso, mientras que en los delitos vamos a ver como el homicidio, el robo, la violencia sexual. En las faltas administrativas o infracciones vamos a ver, por ejemplo, que son aquellas como tomar en vía pública, consumir estupefacientes, orinarse, no limpiar las heces de nuestros perros, entre otras. Empecemos. Los delitos va a ser un catálogo de conductas conocidas como delitos que las vamos a encontrar este catálogo en cada una de las entidades federativas de nuestro país. En cada estado se castiga de diferente forma y se clasifica estas conductas graves, mientras que, por ejemplo, en la Ciudad de México, el feminicidio, el secuestro, ¿no? La trata con fines sexuales se va a castigar con más años, no será lo mismo tal vez en Nayarit, ¿no? O en Chiapas. Esto va a depender de cada entidad federativa. Por ejemplo, en la Ciudad de México no existe el abigeato. ¿En qué consiste el abigeato? Pues robarte cabezas de ganado, a gallinas, animales, ¿no? Y esto pues tiene mucho que ver con las actividades a las que se dedica cada estado. Pero eso sí, ¿cómo se regula el juicio que se va a llevar en cada estado? Pues existe ya un Código Nacional de Procedimientos Penales que va a establecer cómo se van a llevar a cabo cada etapa desde la investigación, la calificación de este delito, la vinculación a proceso, la imputación y todo el proceso en el que se van a desahogar pruebas y en el que se va a llegar a una conclusión por parte del juez. Solo recordemos, cuando hablamos de conductas conocidas como delitos, pero cometidas por menores de 18 años, ellos tienen una ley especial que los regula, la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Y bueno, ¿qué personas van a intervenir en materia penal en quien comete conductas conocidas como delitos? Bueno, pues va a estar el Ministerio Público o Fiscal, que es el que investiga y que acusa al probable responsable. Luego tenemos al asesor jurídico de la víctima y puede ser público o privado. Aquí también va a estar la víctima, es decir, en quien recayó esta conducta conocida como delito. Luego tenemos a la defensa, que también puede ser pública o privada. ¿Qué quiere decir esto? Que el público es alguien que te otorga el Estado para defenderte, es gratuito, mientras que el privado tú lo contratas y ya sea asesor o defensa. Este defensa va a proteger los derechos del imputado, del probable responsable. ¿Y quién va a ser quien juzgue si se cometió o no la conducta? Pues será el juez. Vamos a ver que hay dos tipos de jueces, el juez de control y el juez de juicio oral. Y estos deciden si se cometió o no la conducta y emiten una sentencia y en caso de que sea una sentencia condenatoria, las penas. ¿Qué tipo de conductas conocemos como delitos? Pues les decía, puede ser la extorsión, puede ser el robo, puede ser la violencia sexual, la violación, el abuso, puede ser el daño en propiedad ajena, puede ser el homicidio, el feminicidio, la violencia familiar, de la que ya hemos hablado en otras cápsulas, entre otros. Y que bueno, cada código penal de cada estado va a darle diferentes características a estas conductas, va a mencionar cuáles son las penas. Ahora, vamos a ver qué ocurre en caso de que ya tenga una sentencia condenatoria, qué penas se me pueden establecer. Bueno, en primer lugar podría ser la pena privativa de la libertad, que sería la cárcel. Luego podría ser también reparar el daño de la víctima, una multa, que será pagar una cantidad económica y en su caso hasta el decomiso de los bienes. Luego, por ejemplo, tenemos las medidas cautelares.
Recuerden que nuestro sistema de justicia penal cambió desde el 2016. Lo que ahora busca es evitar que tantas personas lleguen a la cárcel y que la víctima pues simplemente haya sufrido el daño, sino que ahora buscamos reparar el daño, es una justicia restaurativa y evitar tener saturadas las cárceles. Y entonces vamos a ver que se puede llegar en diferentes situaciones a establecer una suspensión condicional del procedimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que si la persona no había cometido antes esta conducta, si no es un delito grave, si no hay oposición de la víctima, y se pueden cumplir cualquiera de estas medidas cautelares, se suspende el procedimiento y bueno, pues no quedarán antecedentes. Pero, ojo, como les decía, hay requisitos, no es para todos los delitos. Delitos como el homicidio, eh, doloso, como las lesiones dolosas, la violación, el secuestro, entre otros, son delitos graves, el robo con violencia, y entonces ellos no pueden suspender el procedimiento, pero los otros podrán, por ejemplo, presentarse ante el juez a firmar, y esto puede ser de 6 meses hasta 3 años, exhibir alguna garantía económica, es decir, aparte de la multa, de la reparación del daño, también garantizarle al juez que no se va a sustraer de la justicia. Se le pueden embargar bienes, inmovilizar cuentas, prohibirse de que salga del país o de la localidad, que esté sometido bajo el cuidado o vigilancia de una persona o una institución, que no pueda concurrir a determinadas reuniones o a ciertos lugares, que no conviva con determinadas personas, además de con la víctima, ¿no? Y que no los vaya a molestar, que se salga del domicilio, ¿no? Por ejemplo, hablando de violencia familiar, que se le suspenda el ejercicio de un cargo, por ejemplo, si fue cometido por un servidor público, de una actividad profesional o laboral, pensemos, no sé, un médico, un doctor, un deportista. Puede ser también que se le coloque un localizador electrónico, un brazalete que puede ir al brazo o a la pierna, en el cual el juez pues se dará cuenta que no ha salido de cierta ubicación, que se le resguarda en su propio domicilio, o la prisión preventiva. ¿Esto qué quiere decir la prisión preventiva? Que mientras se desahogue el procedimiento o mientras se suspenda condicionalmente el procedimiento, pues se le tendrá que detener en lo que se desahoga su situación. Ahora, vámonos a las infracciones o faltas administrativas. Recuerden que todo esto está en términos de la Ciudad de México, pero también vamos a ver que en otros estados se le conoce como faltas administrativas. Por lo menos en la Ciudad de México, quien regula estas conductas que, bueno, afectan el bienestar de la sociedad, pues se van a regular en términos de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, que además fue reformada en 2019. Vamos a ver que en otros estados o municipios, o sea, fuera de la Ciudad de México, esta ley va a depender del bando de policía o gobierno de cada municipio, es decir, los reglamentos emitidos por cada ayuntamiento. ¿Y quiénes son las personas que intervienen o que son parte de las infracciones? Pues es el juez cívico, que es la persona que lo juzga, la persona probable infractora y o el quejoso. Recordemos que en esto puede ser que te haya detenido una policía por estar cometiendo esta infracción, y entonces tú serás el probable infractor y el juez cívico será la persona juzgadora. Pero ¿qué pasa si molesté a algún vecino? Generé lesiones que tardan en sanar menos de 15 días. Bueno, la persona que se ve afectada será la quejosa, quien acudirá ante el juzgador y llamarán al probable infractor para llegar primero a un convenio. Y si estas conductas no cesan, bueno, se podrán poner las siguientes infracciones. Hablamos de la Ciudad de México. Vamos a ver qué sanciones se podrían poner: amonestación, multa, arresto o trabajo en favor de la comunidad. Pero primero vamos a hablar de las infracciones. Algunos ejemplos, porque son varios, puede ser, por ejemplo, vejar, intimidar o maltratar físicamente a cualquier persona sin dejar lesiones. O la otra, puede ser que sí deje lesiones, pero estas tienen que sanar en menos de 15 días, porque si tardan en sanar más de 15 días, tendrá que atenderlo un ministerio público, porque ese sería un delito.
Otro, por ejemplo de una infracción puede ser poseer animales sin adoptar las medidas de higiene, es decir, que esté sucia la casa, que sean muchos animalitos, que por ejemplo salga a la calle y no limpie las heces. Puede ser, por ejemplo, también producir o causar ruidos. Esto que pasa en las fiestas, fiestas COVID, ¿no? O, por ejemplo, que estoy haciendo demasiado ruido en mi condominio, golpeteando a muy altas horas de la noche, o me estoy peleando todo el tiempo, o pongo la tele muy alta. Eso no se puede y podría ser una infracción. Puede ser también, por ejemplo, ingerir bebidas alcohólicas en la calle, ¿no? No autorizados, por ejemplo, en un lugar donde no haya permiso para venta de alcohol, o ya sea, por ejemplo, consumir, ingerir, inhalar algún estupefaciente psicotrópico enervante en lugares públicos. Además de que esto puede ser también una conducta conocida como un delito que tal vez vamos a ver en un siguiente capítulo qué diferencia hay entre ser consumidor, ser poseedor, tener que tengas narcomenudeo con fines de compra o venta, que por eso hay que tener mucho cuidado, porque muchas personas dicen, oye, pero la Ley General de Salud me dice que ya puedo cargar hasta 29 gramos, si no me equivoco, con la reforma que hubo hace como 3 semanas. Sin embargo, no puedes ingerir o no puedes consumirlas en vía pública, además de que puede ser configurado como un delito y eso es investigado por el Ministerio Público. Otras infracciones puede ser la de detonar o encender cohetes, juegos pirotécnicos, fogatas o elevar aerostatos, entre otras muchas. No, ahorita solo mencionamos algunas. ¿Cómo se te puede sancionar? Bueno, la primera es una amonestación que quiere decir que hay un registro, un antecedente de que ya te llevaron ante el juez cívico porque andabas detonando cohetes o andas peleando con tus vecinos o tienes súper sucia tu casa, ¿no? Y esto, bueno, pues puede ser un daño a la sociedad. Otro tipo de sanción que te pueden dar son una multa. ¿Qué quiere decir? Se van a establecer una unidad de medida de 1 a 30 dependiendo de la conducta que hayas conocido y cada unidad de medida tiene un valor de 86.88. Puede ser un arresto que va desde 2 hasta 36 horas máximo. ¿Dónde te van a arrestar? Pues, por ejemplo, en este Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social en la Ciudad de México lo conocemos bien común como el Torito. Y bueno, la última sanción que te pueden poner es trabajo en favor de la comunidad. Y aquí este tipo de sanciones nos las pueden poner en las llamadas fotomultas o por haber cometido las infracciones anteriores. Y estas pueden consistir en limpieza, pintura o restauración de lugares públicos, generar o conseguir obras de ornato, impartir pláticas a vecinos o a educandos, asistir a cursos, terapias, talleres para corregir nuestro comportamiento. Y entonces se dan cuenta cómo es totalmente distinta la infracción a el delito. En este último cuadro estamos dando como toda la información. Yo espero que nos haya quedado bien claro ¿qué diferencia hay entre un delito y entre una infracción o conocida también como falta administrativa? ¿Quién atiende cada una de estas conductas? ¿Cómo se llaman las personas que intervienen en estos procedimientos? Las autoridades y qué tipo de características tiene cada una. El delito, por ejemplo, vamos a tener aquellas acciones que, bueno, la ley considera como un delito, mientras en las faltas administrativas son aquellas conductas que cambian o atentan la tranquilidad de la ciudadanía. Vamos a mencionar un delito con libertad, reparación de daño, multa, comiso de bienes, entre otros. Y la falta administrativa con multa, con arresto, trabajo en favor de la comunidad o amonestación. Así que, ojo, amiguitos, mucha atención con las conductas, siempre pues portarnos correctamente y bueno, conocer nuestros derechos. Les envío un cordial saludo y les agradezco mucho haber estado en esta cápsula más. Saludos.